Entonces, pues bueno, nuevamente, buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy en esta primera charla del ciclo de conferencias que hemos decidido llamar Investigación para el Cambio. La idea con esta serie de charlas que vamos a llevar a cabo desde la Universidad del Rosario, pues es acercar a toda la comunidad académica, investigadores e investigadoras, a algunos temas transversales a la investigación que hemos identificado que son pues cruciales tanto para obtener financiación como para que los proyectos realmente tengan un impacto. Eh, Hoy nos acompaña la doctora Malgorzata Lisowska, directora del CRAI de la Universidad del Rosario. Con ella vamos a arrancar esta primera charla del ciclo de conferencias, que es gestión de datos de investigación más que una buena práctica. Eh, Malgorzata es magíster en bibliotecología e información científica, especialista en administración de empresas, especialista en gestión cultural y tiene amplia experiencia en la implementación de estrategias para el apoyo de la investigación y la visibilidad académica. Actualmente pues se desempeña como directora del CRAI y nos va a acompañar con la charla de hoy. Entonces le doy la palabra a Malgorzata. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Buenos días para todos. Esta charla que tiene como objetivo hablar un poco, que tiene como objetivo hablar de los siguientes temas. John, ¿me pasas? Porque sí. Entonces, vamos a hablar de un panorama internacional, por qué hay que gestionar datos de información, qué pasa en el mundo en este tema, cuáles son las motivaciones sobre la apertura de los datos o un acceso abierto a los datos, eh, cómo y por qué es importante hacer el plan de gestión de datos de investigación. Y finalmente vamos a hablar algo de la experiencia que tenemos desde la Universidad del Rosario en Colombia en este sentido. Pasemos yo. Entonces, ya en 2009 más o menos, en Unión Europea, que es como pionera en estos temas, siempre mira mucho antes a qué pasa en el mundo de la ciencia. La vicepresidenta de la Comisión de Agenda Digital de la Unión Europea en 2009 dijo que los datos es el nuevo petróleo de la era digital. Y desde entonces, precisamente la Unión Europea ha fijado una serie de requisitos y tareas y proyectos encaminados en este tema. Entonces, si los datos son el petróleo del siglo XXI, y ¿por qué tenemos tantos datos perdidos? ¿Por qué hay datos dispersos en diferentes medios? Tenemos a veces datos incompletos o datos no tan fiables o datos que no se preservan en el tiempo. Entonces, se pasa, por ejemplo, alguien lo almacena en un dispositivo y con cambios rápidos dejan de poder ejecutarse o leerse en estos dispositivos. Por lo tanto, estos son aquellos temas que los investigadores pues están a veces pensando de que por un lado tienen una importancia de gestionar, de procesar, de guardar y publicar los datos, pero no siempre pues tienen una posibilidad de tener estos datos o tener un apoyo institucional frente a los datos. También en las instituciones hay preocupaciones frente qué pasa cuando un investigador se va de una institución, qué pasa con los datos,
quién se los lleva, muchas veces un investigador principal, entonces tiene un proyecto, almacena sus datos en un computador personal, se va de la institución y se lleva sus datos. En otras partes, alguien puede tener una pérdida de los datos porque si lo almacena en un computador personal, puede ser que no sé, se cae computador o se pierde computador y por ende se pierden los datos y como no hacemos un backup periódico generalmente a nuestros computadores personales, pues los datos igualmente se pueden perder. Y como ya los decía, nosotros como investigadores o personas naturales no siempre nos preocupamos por los cambios de los formatos. Ejemplo, hace tiempo se entregaba inclusive, por ejemplo, tesis de grado en CD-ROOM, ya no solo en papel, sino en CD-ROOM como una innovación. Sin embargo, ya hoy en día es muy difícil que este formato se lea en los dispositivos que están disponibles el día de hoy. Por lo tanto, pues hay una serie de preocupaciones de qué hacer para responder de una forma mucho más clara y adecuada a estos interrogantes. También el nuevo objeto científico es muy complejo, ya no es solamente un artículo o un libro. John, perdona, pero te pasaste. John. No, ya, es que pena, hubo un problema aquí en el equipo y la presentación se salió sola. Ok. Ya, es que siempre se salió sola. Bueno, entonces Ya, voy ya estoy. continuando mientras lo pones. El No, se nuevo reinició solo. objeto, Mira, solo se salió. el nuevo objeto científico es complejo, ya no estamos hablando solo de un artículo o de un libro, sino el artículo está acompañado, por ejemplo, con los sets de datos o con otros artículos que se citan o que lo citan, también presentaciones en congresos y así se empieza a crear una red como una especie de red de objetos científicos y es muy difícil para un usuario no tener el acceso a solamente a la parte de artículo, porque el resto de estos objetos complejos pues están como perdidos en el espacio. No sé si yo puedo entonces, voy a tratar de compartir la pantalla yo. Ya, perfecto. También recientemente es importante validar algunos resultados de investigación, por eso los datos forman parte de este objeto digital complejo y muy importante, porque como pasa normalmente con la ciencia, cada publicación es una fuente de inspiración, digámoslo así, para otros científicos y según algunas fuentes, solamente no todos los datos publicados en las revistas o que soportan las investigaciones son datos totalmente fiables. Hay 11% de casos donde se fabrican los datos, 17% de datos que pueden ser que es un autoplagio, 16% que es un plagio de otros autores y también ha aumentado los fallos no atribuibles a la mala fe, pero sí que desacreditan el trabajo. Por ejemplo, errores de cálculo, ausencia de herramientas que permitan reproducir los datos o
falta de explicación. Antes, los tiempos de validación de esos errores eran mucho más largos, pero cada vez más se están, gracias a herramientas digitales, se están recortando estos tiempos, y mientras en 2002 se necesitaban 46 meses, ya es mucho menos que la mitad del tiempo para poder revisar si los datos realmente son verídicos. Estos hallazgos pues tienen también unos ejemplos muy claros. Hay muchos, aquí traemos algunos pocos ejemplos donde podemos observar cómo en algunos casos los científicos muy reconocidos han utilizado o han falsificado o han fabricado inclusive datos de una forma fraudulenta. Este es el caso del ex cirujano Andrew Wakefield, que en el 1998 publicó unos trabajos sobre autismo, la relación que tenían las vacunas con el autismo, y aunque después estos datos se demostró que eran unos datos falsos, que no había realmente una relación entre vacunas y el posible autismo en los niños, pues todos los movimientos antivacunas han tomado esto como su principal argumento para no aplicar las vacunas. Pasemos. El otro caso muy sonado es el caso de este científico que trabaja que trabajaba en nanotecnología y que ha utilizado laboratorios Bell, que son unos de los laboratorios muy reconocidos en el mundo, para publicar sus resultados. En el 2002 era el científico más joven y más productivo del mundo, y inclusive fue firme candidato para recibir Nobel de Física. Sin embargo, ha publicado, de hecho, artículos en Nature y en Science. Sin embargo, su rápida publicación empezó a generar sospechas en el mundo científico, y en algunos casos empezó a contradecirse entre sí, y por lo tanto pues se ha demostrado que ha fabricado algunos datos sobre materiales y nanotecnología que prometían en algún momento revolucionar el mundo científico. Sigamos. El otro caso es el caso de clonación de embriones humanos de este científico surcoreano que en 2004 publicó un artículo en la revista Science asegurando que ha logrado clonar un embrión humano, y en un estudio posterior también hablaba de pudo sacar de este embrión humano las células madres, que podría ser un hallazgo muy importante para curar Parkinson o diabetes u otras enfermedades. Sin embargo, después se demostró que este hallazgo fue un fraude, y este científico fue condenado a 2 años de prisión y malversación de los fondos dedicados a la investigación, porque obviamente estos científicos reciben unos fondos importantes para poder investigar. Lo que sí al parecer fue verídico fue que en 2005 este científico sacó una primera clonación de un perro, pero claro, dado sus antecedentes, ya hay un cierto escepticismo en el mundo científico. Sigamos. Otro caso es el que lo llaman el impostor más prolífico de la historia. Fue un médico
que investigaba en campos de anestesiología y falsificó más o menos más de 180 trabajos científicos y estos obviamente tienen algunas retracciones, pero muchos todavía se están limpiando, validando y no sabiendo si realmente algunos de sus trabajos son verídicos o todos son fraudulentos. Sigamos. ¿Alguien tiene abierto el...? Bueno, el otro caso fue este caso de este científico que ha escrito 200 trabajos de investigación, unos libros muy importantes, ha trabajado en un libro inclusive con Noam Chomsky para verificar algunos temas sobre psicología, organismo y biología. Sin embargo, él trabajó también con algunos de sus estudiantes y los ha obligado a falsificar algunos de sus datos para poder demostrar aquellas tesis que él quería que se demostraran, no necesariamente que datos lo mostraran. Y por último, es el caso de este científico japonés que ha falsificado unos trabajos sobre fracturas de cadera. Él era un científico muy famoso, tenía más de 200 estudios acerca de uso de calcio y el riesgo en reducir el riesgo, perdón, en fracturas de huesos. Cuando se le demostró que por lo menos 33 de sus trabajos fueran fraudulentos, este científico se suicidó en enero del año 2017. Y ahí pararon las rectificaciones. Sin embargo, pues a todo el mundo científico le quedaron las preguntas que si realmente porque muere, por ejemplo, en este caso, un científico, se deben detener las investigaciones de posibles falsificaciones porque pues siguen la reproducibilidad de sus datos posiblemente fraudulentos. Y también este científico ha tenido algunos coautores muy reconocidos también, que aunque sus nombres han sido limpiados en estas investigaciones, pues es importante saber si ellos han tenido algún tipo de responsabilidad y que los trabajos de esos coautores, qué impacto tiene esta práctica no tan ética en sus carreras científicas. Sigamos. Entonces, dicho estos ejemplos, pues para nosotros es clarísimo que hay una gran necesidad para gestionar los datos de investigación. Pero, ¿qué son esos datos de investigación? Son registros concretos que pueden tomar forma de números, símbolos, textos, imágenes o sonidos. No necesariamente son, porque dependiendo de disciplina, pues se utilizan diferentes tipos de datos. Son fuentes primarias que se utilizan en las investigaciones y que son comúnmente aceptados por la comunidad científica para validar los hallazgos de investigación. Esto es una adaptación de la definición de la OCDE de datos de investigación de 2017. Sigamos. Frente a apertura de los datos, esos datos de investigación pueden, no todos, pueden tener diferentes aperturas. Cuando es necesario, pues pueden ser un dato cerrado que solamente puede ser visto para personas que están encargadas de su gestión. Pueden ser restringidos, por ejemplo,
para que solo puede utilizarlo un público bajo ciertas condiciones y, por ejemplo, y siempre bajo una petición hacia investigador. Pueden ser contenidos embargados que, como antes en los artículos de las revistas, que se embargan por un año, medio año, y ya después se liberan. Y por último, los datos de investigación en abierto, que son datos que pueden ser visibles para todo el usuario de Internet y obviamente su uso por parte de los usuarios puede y debe ser limitado por uso de licencias Creative Commons, con cual lo registran los autores. Sigamos. Entonces, los datos abiertos, los datos de investigación en abierto forman parte de un contexto mucho más grande que conocemos como ciencia abierta, pero pues aquí en esta presentación solo vamos a centrarnos en este elemento de la ciencia abierta, que son los datos abiertos. Los datos abiertos, entonces, cuando un investigador abre sus datos, significa que bajo obviamente la licencia que asigne a sus datos, pero en principio da permiso para que cualquier persona puede usarla, modificarla y compartirla libremente en Internet. Sigamos. Entonces, uno de los investigadores ha hecho esta reflexión porque a veces uno escucha y ve que hay ciertos investigadores que pueden tener una cierta restricción o una cierta, ¿cómo se llama eso? Un cierto... o sea, no querer compartir sus datos de una forma tan abierta, pero este científico ya en 2009 ha hablado de que realmente los más beneficiados son los propios investigadores, porque de esta manera pues pueden crear no solamente compartirlos con otros investigadores, sino también para ellos mismos saber no olvidar a qué conclusiones han llegado, tener diferentes versiones de los datos y poder reutilizarlos de una forma en sus investigaciones futuras. Sigamos. Bueno, también otra motivación grande para compartir los datos de investigación, que actualmente muchas entidades financiadoras y revistas académicas requieren conocer la gestión y en algunos casos exigen depósito y apertura de los datos de investigación para aquellos investigadores que o bien sea que quieren publicar las revistas o quieren acceder a los proyectos financiados por estas entidades. Y aquí hay unos ejemplos que vamos a pasar rápidamente. Por ejemplo, toda la investigación de Horizonte Europeo, Horizonte 2020, pues está basado en las exigencias de abrir los resultados de sus investigaciones. Sigamos rápidamente, John. Bien, aquí hay unos apartados sobre la obligatoriedad de incluir las prácticas de ciencia abierta en los proyectos financiados y acompañar todos los proyectos con planes de gestión de datos de investigación. Les invito después, más adelante, a revisar estas directrices. También National Science Foundation, pues habla sobre la necesidad y la obligatoriedad de incluir el plan de gestión de datos en sus financiaciones. Digamos.
IDRC igualmente dice que para solicitar una beca de investigación es necesario acompañar esta beca con plan de gestión de datos. Sigamos. También las revistas, algunas revistas y editoriales internacionales exigen este tipo de prácticas. Algunos los recomiendan, algunos lo obligan, como es el caso de Plus One. Pasemos. De Springer, pasemos para que después puedan revisarlo tranquilamente. El caso de Taylor y Francis. Pasemos. En caso de Elsevier hay un tema interesante que hacen ya aparece una nueva publicación que es un data papers, y estos datos que se publican en este data papers se vinculan al artículo publicado en una revista digamos, tradicional de Elsevier. Entonces, esto cada vez más empieza a generarse este objeto digital complejo desde los mismos editores, perdón. Entonces, y aquí hay algunas cosas sobre, algunos ejemplos sobre acuerdos que hay internacionales sobre promoción de datos abiertos, las revistas, no solamente en ámbito de medicina o ciencias de la vida, sino también en otras áreas empiezan a exigir, validar los resultados de investigación con los datos y, como ya lo decíamos, los proyectos de muchos organismos financiadores los están exigiendo. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de realizar el plan de gestión de datos en una investigación? Pues al planear se ahorra el tiempo, desde el inicio del proyecto se visualiza cuál va a ser la destinación de los datos, cómo lo voy a gestionar, cuántas versiones van a tener, etcétera. Se protegen y preservan los datos y garantizan que no se pierdan, por ejemplo, por falta de backup. Aportan transparencia, por lo cual se brinda confianza sobre sus resultados y se evita la mala conducta. Se facilita la reutilización de los datos, por eso la apertura de los datos. Se cumple con las exigencias de revistas y organismos financiadores, y además también hay una incidencia en algunas leyes de protección de datos personales. Sigamos. Entonces, ¿qué es la gestión de datos de investigación? En principio es un proceso activo donde, como les decía, se diseña y planifica cómo voy a manejar yo los datos dentro de cada proyecto, cuando creo los datos, cómo lo voy a recolectar, cómo lo voy a procesar, dónde los almacenaré, qué tipo de descripción tendré. Bueno, cómo va a ser este tema de preservación, cómo voy a difundirlo y qué tipo de reuso voy a permitir. Esto en general, realmente lo que se planifica es un ciclo de vida de los datos de una forma muy robusta. Sigamos. Bien, hay algunos proyectos internacionales como FOSTER, que ha generado algún material pedagógico sobre cuáles son los pasos para elaborar un plan de gestión de datos.
qué hay que hacer, por qué hay que hacer, cuáles son las herramientas gratuitas. En general, un plan de gestión de datos en principio es como un archivo, un formato donde vamos a depositar diferentes temas relacionados con este ciclo de vida de los datos. No me voy a detener aquí porque más adelante lo vamos a ver como un poco más con detalle. Sigamos. Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito más al detalle sobre el plan de gestión de datos. Sigamos. Entonces, el primer tema que debemos revisar cuando vamos a planificar nuestro ciclo de vida es qué tipo de datos vamos a generar en el proyecto. Y como les decía antes, pueden ser diferentes tipos de datos. En nuestra política de la Universidad del Rosario, pues hemos especificado algunos, como lo pueden ver aquí, los datos textuales. Entonces, no solamente tipos de datos, sino en qué formatos los vamos a depositar, si es un Word o otro tipo de formatos. Si son datos multimediales, imágenes, datos tabulares, datos estructurados, por ejemplo, en caso de bases de datos de genomas, de organismos o de inclusive de humanos, si son datos como código fuente, programas o archivo, otro tipo de archivos multidimensionales. Sigamos. Otro segundo tema, entonces, cómo una vez vamos a estructurar un proyecto, cómo vamos a organizar nuestros datos lo que normalmente se llama el conjunto de datos, normalmente lo llamamos datasets, que se generan durante un proyecto. En caso de la Universidad de los Rosarios, pues la organización que sugerimos es el nombre del proyecto y después los datasets relacionados con cada proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de proyecto que se llama Proyecto Nutrición. Entonces, un set de datos son encuestas que se han hecho en diferentes países y cada encuesta puede tener diferentes archivos, por ejemplo, cuestionarios, ya datos recolectados, pueden ser esos datos versionados, etcétera. Entonces, es importante, eso es un ejemplo, podrían tener otro tipo de estructura, pero es importante generar esta estructura de dataset para poder asignarle los metadatos, porque recordemos que los metadatos nos permiten después participar en proyectos colaborativos, hacer una correcta recuperación en Internet, etc. Sigamos. El tercer paso del plan de gestión de datos es importante ver a quién vamos a dar permisos de nuestro mismo equipo del proyecto para que puede manipular, llamémoslo así, los datos. Entonces, casi todas las herramientas tienen la posibilidad de que investigador principal pues sea como un super administrador, pero él mismo puede determinar de qué manera y a quién de su equipo de trabajo va a determinar diferentes roles. Por ejemplo, quién va a poder editar los datos, quién va a poder depositar los datos, quién va a poder publicar estos datos, y los diferentes miembros pueden tener diferentes roles dentro del proyecto. Y también el mismo administrador pues determina el sistema de autenticación de usuarios. Sigamos. También en este paso es importante definir en acceso y difusión dónde voy a depositar los datos, si en un repositorio de datos de investigación propio u otro. ¿Qué tipo de apertura de los datos le voy a dar? Entonces, si los datos van a ser abiertos, cerrados, restringidos, y qué tipo de identificadores persistentes voy a usar. Sigamos. Entonces, en caso de repositorio de datos de investigación, es una plataforma online donde especializada en
en depósito, administración, almacenamiento y difusión de datos de investigación. Algunas instituciones lo usan, por ejemplo, un repositorio institucional donde publican resultados como artículos, tesis de grado para este tipo de depósitos y gestión de datos de investigación. Nuestra recomendación que no es una buena práctica porque los datos de investigación pues tienen sus especificaciones que las herramientas de repositorios institucionales tradicionales pues no la tienen. El repositorio pues centraliza los datos, brinda un lugar seguro para su presentación, garantiza pues esta evolución de los formatos, permite citación de los datos, asignación de licencias de acuerdo al interés del mismo autor. Sigamos, por favor. Entonces, en caso de acceso y difusión en la Universidad del Rosario, pues nosotros tenemos un repositorio de datos de investigación, pero igualmente si un investigador de nuestra institución quiere depositar o debe depositar en algún otro tipo de repositorios como Zenodo o Dataverse de Harvard o otros repositorios de datos, también lo podría hacer siempre y cuando en plan de gestión de datos se especifique tranquilamente y claramente dónde se van a depositar los datos. Sigamos. Entonces, también para hablar de acceso y difusión es importante hablar de identificadores persistentes, los que trabajan sobre todo en gestión de este tipo de herramientas, saben que Handle es uno de los identificadores persistentes que tal vez más antiguo, que se ha utilizado sobre todo y se utiliza todavía en repositorios institucionales. Sin embargo, pues tiene ciertas restricciones frente a otros formatos. Para casos de datos de investigación, se recomienda utilizar el DOI proporcionado por DataCite, porque es un identificador persistente que permite proporcionar una información mucho más amplia sobre set de datos como autor, título, datos, publicación y su localización en Internet, y también permite participar en estos proyectos que requieren de semántica, que los metadatos y los identificadores se guíen por interoperabilidad semántica. Sigamos. Entonces, aquí les dejo algunas ventajas de utilizar DOIs para conjunto de datos, pues aumenta la visibilidad, permite la interoperabilidad con otras plataformas, permite que estos datos que se publiquen sean visibles, citables, y facilita seguimiento del uso de sus datos. Y esto tiene mucho que ver con este objeto digital complejo que se están cada vez más posicionando en el mundo. Digamos. Bueno, ventajas también de utilizar DOI es que gracias a su persistencia avanzada, pues se pueden, este es un ejemplo de recuperación de un set de datos depositado en el repositorio institucional de datos de la Universidad del Rosario en Google Search. Y otro ejemplo, sigamos. Otro ejemplo es el mismo dataset que se pueden utilizar en otras herramientas, por ejemplo, como Mendeley Data y otras, las que quisiéramos citar. El cuarto punto que se debe tratar en plan de gestión de datos es tratamiento de datos sensibles.
cuando se requiere, los proyectos deben incluir dentro del plan de gestión de datos la forma que se debe anonimizar los datos de las personas. Por ejemplo, en algunas investigaciones con los humanos, entonces hay que anonimizar los datos de tal forma que, pues, que no se sepa a quién pertenece cada muestra con la finalidad de proteger la identidad de los sujetos de investigación. Sigamos. También es importante en plan de gestión de datos incluir propiedad intelectual y pensar en propiedad intelectual, o que el investigador desde el principio sepa qué permisos va a dar al tercero para uso de sus datos, entendidos que, pues, de los datos de investigación están sujetas a la protección de derechos de autor, porque se consideran como una creación de la mente, igual que un libro o un artículo. Y de esta manera, cuando uno visibiliza desde antes el tema de propiedad intelectual, se puede tomar decisiones adecuadas sobre datos en un proyecto. Recordemos que al ser, pues, protegida, que los sets de datos estén protegidos por derechos de autor, pues están sujetos a la legislación que versa sobre derechos morales, que son derechos personales, no transferibles, que siempre va a tener el autor, y derechos patrimoniales, que son ya los derechos de naturaleza económica y de explotación posterior de los datos. Digamos, en caso de los datos, importantísimo no solamente proteger al autor o titular de derechos patrimoniales de los datos, sino también desde el principio, como ya lo dije, incluir las prerrogativas que vamos a decir al usuario, a un potencial usuario final, cómo y de qué manera puede usar los datos que yo deposité. Entonces, para esto, lo más recomendable es usar las licencias Creative Commons en Dataverse, que es el software utilizado principalmente en caso, por ejemplo, del Rosario para gestión de los datos, pues está incluido dentro de la herramienta el uso de licencias Creative Commons. Entonces, sigamos, John, desde el mismo flujo del depósito, yo puedo utilizar Creative Commons, la más abierta, que es dominio público, o puedo restringir algunos usos para el usuario final, asignando alguna de estas licencias que están aquí mostradas. Por ejemplo, si asigno una licencia de Creative Commons que se puede solamente usar los datos, pero no con fines comerciales, etcétera, dependiendo de qué es lo que quiero decir a mis potenciales usuarios sobre su uso. Es importante pensarlo antes y que esta disposición final, a través de la asignación de estas licencias, queda depositada en el plan de gestión de datos. Sigamos. Porfis. Y finalmente, rápidamente voy a hablar un poco de nuestra experiencia en la Universidad del Rosario en este tema de plan de gestión de datos. Sigamos. Nosotros empezamos a hablar de datos de investigación o gestión de datos de investigación desde más o menos finales de 2015, cuando empezamos a planear la estrategia y a hacer algunos ejercicios de reflexión. Hemos hecho algunas encuestas con los mismos investigadores para ver dónde depositan los datos, y la verdad, el resultado siempre ha sido
que lo guardaban en sus computadores personales o a veces en Dropbox o otros espacios pues en la nube. Por lo tanto, empezamos a también seguir algunos proyectos y buenas prácticas internacionales en este tema de gestión de datos. Hemos desde CRAI, desde Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, trabajar de una forma muy conjunta y coordinada con la Dirección de Investigación e Innovación en la universidad y generar acuerdos de gestión y acuerdos de servicios entre ambas áreas para que para un investigador sea transparente. Hemos también participado en diferentes actividades consorciadas como Consorcio Papyrus en modo de recolección. Sigamos. Durante este tiempo también hemos hecho muchas divulgaciones, sensibilizaciones de la estrategia afuera, pero también con nuestros investigadores internos para sensibilizarlos sobre la apertura de los datos, sobre la importancia de gestionarlos, sobre algunos requerimientos precisamente de organismos financiadores y que estos investigadores se volvieran nuestros aliados, porque siempre voz a voz de los mismos investigadores permite posicionar mucho más este tipo de estrategias. Sigamos, también hemos hecho el lanzamiento de la estrategia en noviembre de 2017 y nuestra estrategia realmente se compone de 3 elementos principales, que es la política institucional de gestión de datos, el repositorio de datos de investigación y los servicios de apoyo a la gestión. Rápidamente voy aquí mencionar algunos. Entonces, la política de gestión de datos es un decreto rectoral de 2019, donde se define la importancia, objetivos, los apoyos y también se manifiesta que se espera de los investigadores como protagonistas de este proceso. Sigamos, en temas de servicios, pues principalmente definimos qué tipo de acompañamiento desde ambas áreas necesitamos necesitan nuestros y vamos a prestar a nuestros investigadores muchas sensibilizaciones acerca de prácticas de acceso abierto sobre la importancia de compartir los datos, etcétera. Desde año 2020 prestamos más de 200 servicios acerca de asesoría en construcción de plan de gestión de datos, sensibilización sobre datos de investigación y el uso de repositorios. En esta parte de servicios de plan de gestión de datos es cómo construimos la gestión de datos de investigación, cómo se desarrolla este servicio. La acompañamos pues en todo el aspecto al investigador. Sigamos. En la parte de entonces del proceso de construcción de plan de gestión de datos se hace una solicitud de agendamiento desde la página web del CRAI, se solicita y se agenda la sesión de asesoría con el asesor. La idea es que el resultado sea un plan de gestión de datos construido y después si hay algunas preguntas por complejidad sobre, por ejemplo, propiedad intelectual o aspectos éticos, se consulta al comité de ética o otras instancias, por ejemplo, dirección jurídica o dirección de tecnología en caso de procesamiento de datos, para finalmente entregar un plan de gestión de datos avalado o algunas recomendaciones. Sigamos.
Rápidamente, en temas de repositorios de datos de investigación, pues esta es utilizamos la herramienta Dataverse, que está utilizada por más de 100 repositorios en el mundo. Es un software libre eh, desarrollado por Harvard. Sigamos. Hemos para aquellas instituciones que apenas empiezan, pues pueden ver que esto es un trabajo sostenido. Nosotros en los 5 años hemos logrado realmente mejoramiento y crecimiento de publicación de dataset y en general de almacenamiento de dataset, pero uno empieza poco a poco, no hay que desanimarse en el proceso. Sigamos. En nuestro repositorio está indexado en diferentes plataformas como DataSite Commons, Google Data Set Search, como ya les decía, el proyecto Papyrus de Consorcio Colombia y otras herramientas, lo que mejora la visibilidad y posicionamiento de los datos. Bueno, el depósito de los datos solo se puede hacer previa capacitación al equipo de investigación, donde debe asistir el líder de proyecto. La idea es de aquí, pues una vez se termine la capacitación, se entrega un Dataverse, o sea, un espacio personalizado para que cada investigador y su equipo puedan hacer el uso y de depósito de su proyecto. Sigamos. Bueno, ya lo dije. Bueno, responsabilidades de investigador, entonces tiene la responsabilidad de recolectar, digitalizar y anonimizar los datos, almacenar los datos en este espacio personalizado que le hemos entregado y publicar los datos solo en aquellos casos que lo considera pertinentes. Nosotros en nuestra política seguimos la dinámica de que no todos los datos deben ser abiertos. Decimos jocosamente que tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. Entonces, quien decide si abre o no abre los datos es el investigador y publica aquellos datos que está de acuerdo en abrir. Sigamos. Y bueno, con esto ya terminaría esta presentación. Hay tantas cosas que hablar sobre esto, pero no sé, me gustaría preguntar si hay algunas preguntas para poder responder una o dos antes que se nos acabe el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Entonces, pues los micrófonos están abiertos. Si alguien tiene alguna duda sobre la presentación para que la pueda hacer o si prefiere escribirnos también por el chat, estamos pendientes de sus dudas. Mientras surge alguna duda, nos preguntaron si la charla iba a estar disponible en YouTube o en alguna red social. Pues estamos grabando la presentación y pues más adelante les informaremos dónde va a quedar alojada. Le compartiremos el enlace para el video. Entonces, pues los micrófonos abiertos por si hay alguna duda. Bueno, una de las dos, o fue súper completo o faltó la información para las dudas. Yo aspiro que ha sido súper completa la información. Así fue, Margarita, muchas gracias. Desde que así fue, sí. Sí. Bueno, sí, muy interesante la charla, Margarita. Muchísimas gracias. Eh, sí, pues están confirmando por el chat que fue muy claro, muy conciso, que todo entendido. Entonces, pues nada, creo que agradecerle a Margarita por su tiempo y por esta explicación pues tan interesante y tan clara sobre este tema de la gestión de datos, bastante importante, no solo para la financiación, de pronto, como estamos viendo, para financiadores y publicar en revistas, ya a veces es un requerimiento, sino también como para
generar pues más impacto en el proyecto y a abrir opciones para la investigación. Entonces, pues nada, creo que no nos resta sino también agradecer a los participantes por habernos acompañado hoy. De nuevo, la grabación pues se las compartiremos eh, más adelante. Y pues nada, espero que nos acompañen en la próxima charla que será hacia finales de septiembre. Ya les estaremos avisando para informarles la fecha y el tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, Feliz muchas día. Chao, gracias. Hasta luego. chao. Gracias.